Perfecto, buen día a todas, a todos. Un gusto de saludarles y estar con ustedes en esta conversación sobre un tema tan importante como es el tema curricular, ¿cierto? Y quisiera eh, partir señalando que, bueno, voy a intentar mostrar algunos elementos del diagnóstico sobre este tema, que son previos a la pandemia, igual como en otros ámbitos. La pandemia devela cosas o radicaliza los rasgos de ciertas cosas, pero no, pero los fenómenos son anteriores a la pandemia. Entonces me interesa ahí focalizar un poco en ciertos elementos del contexto de la política curricular y algunos supuestos que están a la base, y luego de ello explicar brevemente en qué consiste la propuesta del Ministerio de Educación sobre priorización y luego pasar a la propuesta de nuclearización. ¿Ya? No debiéramos volver exactamente a la misma escuela que teníamos, sino que debiéramos introducir algunas modificaciones. O sea, si las crisis no nos remecen, no, la verdad no sé muy bien qué es lo que nos podría remecer. Y en ese sentido, todas las crisis, como se dice por ahí, eh, no pueden constituir una oportunidad para remirar lo que estamos haciendo. Y lo curioso de esto es que tuvo que venir una catástrofe de este tipo sanitaria para que nos diéramos permiso de mirar el tema curricular, que es una cosa como casi sagrada, como que intocable, no se puede discutir, simplemente está dado. Entonces, en ese marco es que surge esta idea, la perspectiva de una pedagogía más globalizadora, ¿cierto? Más contextual, más crítica que la que tenemos hoy día. Entonces voy a partir por algunos supuestos que me interesa tener presentes. Eh, Algunos supuestos pedagógicos, curriculares en general. Lo primero es que, y que es muy importante decirlo porque esto ha caracterizado por lo menos estas últimas 3 décadas en materia de política educativa, y es que esta en general ha tendido a separar la función pedagógica de la función curricular y evaluativa, como que las mantiene separadas. Y entonces lo pedagógico, desde la concepción predominante de la política educativa en estos 30 años, lo pedagógico tendría que ver con el acto de la enseñanza al interior del aula. Eso sería lo pedagógico. Y lo curricular sería como una cuestión distinta, algo previo, algo que no pertenece al campo de la pedagogía, que es algo dado y que hacer una buena pedagogía o ser un buen profesor implicaría implementar bien eso que está dado previamente. Bueno, esta separación es una separación que no ocurre en todos los países, ocurre fuertemente en Chile, no es el único lugar en el que ocurre, pero especialmente en Chile ocurre, y lo que hace de algún modo es eh, invisibilizar una zona, una dimensión del trabajo docente que ocurre de todas maneras, que es real, que es permanente en el proceso educativo, tratando de algún modo de convertir a las y los docentes en ejecutores, o sea, en un profesional de implementación, un profesional que no cumple con todas las funciones de la profesión, sino que más bien es un receptor, un individuo receptor e implementador de currículum, y no un sujeto productor de currículum, que es lo que, por lo menos a juicio de una parte importante de la literatura, correspondería, vale decir, las comunidades educativas, las y los docentes son quienes tienen la información más privilegiada para ajustar las propuestas formativas que pudiesen venir desde el Estado, en términos de atender las necesidades reales, concretas, cotidianas y situadas de los procesos educativos. Entonces, si eso es así, si es en la base del sistema donde se obtiene esa información más relevante, más precisa, esa información diferente que hace que una escuela sea distinta a otra, a la de otra comuna o a de otra región, entonces el atributo de la pedagogía esencial, en primer lugar, es el atributo de la función curricular. Entonces la pedagogía no empieza, no comienza cuando yo empiezo a enseñar. La pedagogía comienza cuando yo hago el análisis de las coordenadas formativas que vienen desde fuera y las traduzco para efectos del proceso educativo que estoy llevando a cabo. Y esa función curricular de algún modo se ha separado sistemáticamente
al punto en que incluso en algunos lugares, espacios, en fin, por razones que pudiesen ser atendibles, no estoy juzgando aquí intenciones, eh, se contratan plataformas donde las planificaciones vienen dadas y como los profesores y profesoras en general carecen de los tiempos suficientes, entonces casi se agradece que existen estas plataformas porque evitan que el profesor se lleve una parte del trabajo para la casa, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana porque contribuyen a una cierta desprofesionalización docente. Y en ese sentido, incluso en el contexto de pandemia, resolvieron una fórmula que es la de la priorización, que nuevamente recurre a la misma lógica, ¿cierto? Ocupa el mismo recurso. Y es, no se preocupen, hay pandemia, nosotros vamos a recortar, nosotros desde arriba vamos a definir qué es lo que ustedes tienen que enseñar y se los vamos a dar listo para que ustedes no se preocupen, entonces ustedes dedíquense a la implementación de eso que nosotros recortamos previamente. Entonces se insiste en la lógica de la separación de la función pedagógica de la curricular. Algo similar pasa con la evaluación a propósito de la evaluación estandarizada, ¿cierto? Como que todo el sistema evaluativo que tiene que ver con la evaluación formativa y las calificaciones en las escuelas no tiene ningún peso a la hora de construir el juicio evaluativo sobre el sistema escolar, sino que el único elemento que pesa es la evaluación estandarizada. Y eso nuevamente es separar. Entonces se restringe la labor docente a una cosa muy técnica de implementación. Entonces este supuesto es clave para entender por qué el sistema educativo no cambia, por qué no se producen las transformaciones que se buscan. Aquí hay una variable que a mí me parece que es fundamental, esta separación, ¿cierto? Un segundo supuesto tiene que ver con la función evaluativa hasta el servicio de la estandarización y de la prescripción curricular. ¿Ya? Esto significa, de algún modo lo comenté anteriormente, pero significa que la evaluación no estaría al servicio del proceso de aprendizaje necesariamente, sino que al servicio de reportar, digamos, resultados para un sistema estandarizado y de hacer seguimiento de algún modo a la prescripción curricular y a la lógica de cobertura. Y el tercer supuesto, que también ha sido constante, esto no tiene que ver con un gobierno u otro, todas estas cosas son supuestos que transitan distintos gobiernos, que no logran, a mi juicio, ver como algunas problemáticas, por lo menos que son de fondo y que habría que tomar en cuenta. Y el tercero tiene que ver con que el diseño curricular chileno, especialmente el chileno, más que en otros países, condiciona de manera considerable el trabajo pedagógico docente. Hay una suerte como de supuesto de que las y los docentes no saben muy bien lo que tienen que enseñar o cómo tienen que enseñarlo, entonces la propuesta curricular, el diseño, su arquitectura, sus logros, sus prescripciones, tienen que ser muy detalladas, tienen que contener todo y de tal manera de regular el camino que luego tiene que llevar el profesor y la profesora. Entonces es como es raro esto porque se le pide a los estudiantes, a los docentes que formen para la autonomía de los estudiantes, pero el sistema no se relaciona desde lógicas de autonomía con la profesión docente. Entonces es como bien curioso. Esto también es una tradición de las últimas décadas y en algunos países el currículum son unas cuantas hojas y acá hemos construido, no sé, programas de 400 páginas, donde está todo dicho, lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, qué hay que enseñar, etcétera, etcétera. Y el tema es que la lógica esa no necesariamente da cuenta de la diversidad que existe en nuestras comunidades. Por supuesto, tiene que ver con que el diseño curricular chileno, o sea, si el diseño curricular chileno, que condiciona mucho la práctica docente, porque es altamente prescriptivo, como dirían algunos autores, entre ellos Igor Goodson, que trabaja esta idea de la prescripción curricular, es altamente prescriptivo, pero si fuera una buena prescripción, uno podría, tal vez, no sería la mejor lógica, pero uno podría agradecer que hay elementos que son muy potentes, en fin. Pero el problema es que el currículum chileno tiene una serie de dificultades estructurales que, a juicio por lo menos de una parte importante de la literatura en Chile, obstaculizan una pedagogía activa, contextualizadora, transformativa, en fin, constructivista, se ha dicho de alguna manera. Entonces, eso que se declara como intención aparece negado por el propio diseño, y lo voy a explicar por qué. Y finalmente la evaluación para el aprendizaje, que es un concepto que se ha ido levantando, está en conflicto con las otras lógicas evaluativas, y esta idea de evaluación para el aprendizaje, que es muy potente, creo yo, no se puede abordar si es que no se resuelve qué estamos entendiendo por aprendizaje. Entonces, si creemos que la evaluación para el aprendizaje es sinónimo de
evaluación para evaluar los objetivos de aprendizaje, entonces estamos en un problema, porque ahí precisamente donde están las dificultades, ya lo vamos a comentar. ¿Y cuáles son estos problemas? Eh, que en general, que uno las podría entender estos problemas como una dificultad que tiene que ver con que el currículum promueve una enseñanza de materias y no un aprendizaje para la vida. No promueve un aprendizaje integral, un aprendizaje conectado con los desafíos de la vida, sino que más bien está focalizado en la enseñanza de materias disciplinares, ¿ya? Y eso tiene una serie de consecuencias que son negativas, sobre todo para los problemas que estamos enfrentando como sociedad, no en pandemia, sino que de mucho antes, y también en el contexto de pandemia. ¿Cuál es la educación que tenemos como ciudadanos para comportarnos de un determinado modo, para vivir de un determinado modo, situaciones críticas como estas, en fin? Bueno, lo que el sistema ha hecho, porque este no es un problema de las escuelas, es un problema de la política educativa, lo que ha hecho es forzar a las escuelas a que enseñen materia. Lo que hemos estado haciendo en concreto es, mientras tanto, enseñando materias. Entonces, cuando enfrentamos complejidades, nos cuesta abordarlas. Y bajo ese titular hay algunas características específicas que voy a comentar muy al paso. El primer fenómeno de esto tiene que ver con la disociación formativa. Por eso que no es una educación integral para la vida. Porque está por un lado lo que se conoce como los logros cognitivos académicos, que estarían expresados en los objetivos de aprendizaje, y, y que son efectivamente eso, son logros de tipo cognitivo, académico, disciplinares, habilidades, contenidos, saberes disciplinares, y las otras dimensiones de la formación están repartidas en otros lugares del currículum o en otros lugares de la gestión escolar. Entonces, lo que aparece como fuerte, como sólido, como relevante, como visible, que es evaluado cotidianamente y además de manera estandarizada, serían los objetivos de aprendizaje, que no es más que eso, lo cognitivo académico, y las otras dimensiones de la formación están flotando en otras partes del currículum, como los OAT, los OA por habilidad, los OA por actitud, o los otros indicadores de desarrollo personal en el caso del campo de la gestión, y que se elaboran vía encuestas de percepción, digamos, y no vía instrumentos de desempeño integrados, como es el caso del tema cognitivo. Entonces, finalmente, flotan por tantos lugares e invisibilizados que las y los profesores sienten que la presión fundamental está sobre la evaluación de los objetivos de aprendizaje, que tienen este problema, que son unidimensionales, no son integrales y usualmente no están muy conectados con la realidad, sino que su foco es enseñar materia. Disociación formativa, relacionado con lo anterior, un fuerte disciplinarismo, vale decir, la única fuente, la fuente prioritaria de conocimiento serían las disciplinas, lo que también es un problema y que en otros diseños curriculares no existe de este modo, y eso provoca a su vez una fuerte desconexión con la realidad. Hay una gran cantidad de objetivos de aprendizaje que solo están focalizando en el contenido disciplinario y que tienen cero conexión con la realidad, a menos que utilice el comodín, que es un comodín a esta altura en matemática, por ejemplo, el lenguaje suele aparecer como cortar y pegar al final del objetivo en cierta cantidad, bueno, y conéctelo con situaciones cotidianas. Pero ese comodín no resuelve el problema, digamos, porque ¿qué es eso? ¿Cómo lo estamos entendiendo? ¿Cuáles serían las situaciones cotidianas? ¿Cuáles son los fenómenos cotidianos relevantes que habría que enfrentar? No hay discusión, sino que es como un mantra que se repite en los OA a veces, no en todos, pero que no resuelve. Otro fenómeno muy importante y que ha estado siendo analizado en los últimos años, pero que es de toda la política curricular, es el de la saturación. En el sentido de que, para decirlo en una frase, la cantidad de objetivos de aprendizaje, la cantidad de contenidos que están asociados a esos objetivos y la cantidad de indicadores de evaluación que están en los programas de estudio, superan con creces la cantidad de tiempo disponible para poder abordarlos. Entonces aquí hay una ecuación matemática que no calza por ningún lado, lo vamos a ver. Otro fenómeno es el de la fragmentación. Tenemos un currículum asignaturista, vale decir, hay fragmentación entre áreas de conocimiento, uno entra primero básico y sale en cuarto medio y no hubo ningún punto estructural en que las asignaturas se toparon, a menos que los profes por sí mismos traten de intentarlo, cuestión que es bastante difícil por una serie de razones, pero también hay fragmentación al interior de las asignaturas, unidades que no se conectan, objetivos que no se conectan, etcétera, etcétera. Otro rasgo del currículum que tenemos, que hemos tenido en estos 30 años, es la reiteración procedimental.
como una suerte como de rutina, de repetir de procedimientos, operaciones o acciones que no hacen más que saturar el currículum, disociar un poco o segmentar su mirada global y se pierde de vista qué es en definitiva el logro educativo que uno busca. Entonces, esto tiene que ver con la idea un poco de supervigilar o digamos, de alguna manera controlar que se haga todo lo que se tiene que hacer, pero eso termina disociando la perspectiva más global, más holística que debe tener toda formación. También lo vamos a ver. De hecho, hay objetivos que son en realidad objetivos pedagógicos y curriculares, y hay objetivos que no son objetivos, son acciones, son procedimientos. Entonces, ir a la biblioteca, por ejemplo, cosas de ese tipo que están en el lenguaje o en otras áreas, no son la verdad objetivos, son acciones, son procedimientos. Estamos llenos de eso en el currículum. Y finalmente, el desarrollo curricular como cobertura de contenidos. Esto está estudiado ya, se ha venido levantando harta evidencia sobre este tema. Finalmente, lo que importaría sería que hay que hacer cobertura de contenido. De hecho, incluso está la ley de aseguramiento de la calidad, en el artículo 11, letra J, si ustedes lo revisan, va a decir allí que la agencia de calidad se encargará de supervisar la cobertura, ni siquiera dice de contenido, menos todavía menciona la palabra aprendizaje, dice cobertura de materias. La agencia supervigilará o controlará la cobertura de materias. Y bueno, la evaluación entonces no es tan difícil, que había consideración de todo lo anterior que reducía calificación, a una evaluación más bien unidimensional, fragmentaria, basada en contenidos saturados, en habilidades rutinarias y en una separación de la didáctica. O sea, una cosa sería lo que evalúo y otra cosa sería el proceso didáctico. Una separación que también es cuestionable. Y todo eso, todas estas características que tiene nuestro diseño curricular, que insisto, ya la literatura lo viene abordando, en el último tiempo produce en contexto de pandemia un colapso. Por eso que como hay problemas previos estructurales como el tema de la pobreza, no es que surgió con la pandemia, es anterior, y al sistema le cuesta girar hacia lógicas de solidaridad, lógicas de garantía de derechos, etcétera. Pasa exactamente lo mismo con el currículum. Al sistema educativo le cuesta girar, por ejemplo, hacia lo socioemocional, hacia una mirada más integral, hacia una conexión con la vida, eh, concreta que viven las personas. Le cuesta hacer ese giro porque hay una estructura previa que lo impide. Y en ese sentido, por eso que nosotros hemos cuestionado la propuesta del Ministerio de Educación respecto de la priorización, porque no es más que un recorte, ya lo vamos a ver. Solo mostrar un cuadrito que yo siempre trato de mostrar porque es una evidencia muy contundente de varias de las cosas que estamos comentando. Fíjense que ahí está expresada saturación, fragmentación y otras cosas. Tenemos las bases curriculares y los programas de estudio visibilizados. Y miren por favor la tipología de logros o de prescripciones curriculares. OAT, OA por actitud, OA por habilidad, OA por eje temático. Y si uno mira aquí al centro, se va a dar cuenta que en el caso de matemáticas, por ejemplo, en una muestra de cuarto octavo básico, esto se repite para casi todas las asignaturas, el total de objetivos de aprendizaje supera los 70, casi llegando a los 80 en algunos niveles. ¿Para cuántas semanas de clase? Para 38 semanas. Por lo tanto, yo en 38 semanas tengo que ser capaz de hacer esto. ¿Por qué sumo todo esto? Porque alguien podría decir, no, pero es que esto se integra, no es que se sume. Se suma porque trabajar 27 objetivos de aprendizaje temáticos o de contenido no ocupan el mismo tiempo que si yo los trabajo solos, a que si yo los trabajo integrando los OAT e integrando los otros OA. El volumen de tiempo que ocupo se multiplica, por lo tanto, ahí necesariamente hay una suma. Y si uno mira los indicadores de evaluación que están ya en los programas de estudio, no en las bases curriculares, lo que tiene acá es que hay más de 100 indicadores de evaluación en el caso de matemática para esos mismos cursos. Si miro el caso de historia, geografía y ciencias sociales, la misma muestra, ¿cierto? Ya aquí estamos incluso superando en sexto básico los 80 objetivos de aprendizaje para las mismas 38 semanas, que nunca son 38, dicho sea de paso, siempre son bastante menos por distintas razones, por el propio calendario del Ministerio de Educación, entre otros. Y si miramos los indicadores, ya estamos acercándonos a los 180 o superando los 180 indicadores.
Si miramos lo mismo en ciencias naturales, tenemos cerca de 70 objetivos de aprendizaje y estamos llegando a los 200 indicadores en el caso de los programas, indicadores de evaluación, ¿cierto?, en octavo básico. Pero si miramos el lenguaje, que ya es la guinda de la torta, también estamos en torno a los 70 o cerca de los 70 objetivos de aprendizaje para el año, y en cuarto básico tenemos 248 indicadores y va subiendo, 250, 305, 528. Incluso en octavo básico ya es para ponerlo en un marco, ¿cierto? Para el recuerdo, 603 indicadores para las 38 semanas de aprendizaje. Esto lo hemos planteado en el Consejo Nacional de Educación, lo hemos planteado en el Congreso, se lo hemos planteado al Ministerio de Educación, y cuando preguntamos cuál es la evidencia, dónde está la literatura, dónde están las investigaciones que respalda esta aberración, la verdad es que se miran las caras y no tienen respuesta, porque esto está hecho como una lógica desde gabinete y que no reconoce no es capaz de conocer la realidad, de comprender las complejidades de la realidad. Y no hay respuesta, ¿no? Sencillamente no nos dicen, no, mira, esto viene de tal lugar o qué sé yo. Como en Chile se acostumbra un poquito a traer cosas de afuera, ni siquiera han encontrado cosas afuera que sean tan irracionales como esta. Entonces, hecho ese diagnóstico, si uno mira la propuesta del Mineduc y por qué a nuestro juicio no resuelve el problema, es porque la idea de priorización simplemente es una operación de selección, recorte o poda curricular, como se le ha denominado en algunos momentos, en este caso de objetivos de aprendizaje a partir de criterios de inclusión y exclusión. Entonces, ¿qué dejo fuera? ¿Qué dejo dentro? Y ahí hay algunos criterios y se plantean dos niveles. Un primer nivel es declarado imprescindible, vale decir, estos serían los objetivos que sí o sí hay que abordar en contexto de pandemia, y ojo, en contexto de pandemia y durante todo el 2021, porque esta es una coyuntura larga, vamos a retornar, comillas, al currículum regular recién en el 2022. Entonces, no hay argumentos si uno revisa el documento por qué se declara imprescindible, salvo esta idea de que es un conocimiento que sirve para el nuevo conocimiento, pero el otro que viene tampoco tiene argumentos, sino que serviría para el que viene, y así, como en un carrito, todo serviría para lo que viene. Por lo tanto, no es un argumento pedagógico, y simplemente uno podría inferir por varias razones que se trata de objetivos que intentan garantizar la transmisión de contenidos y por lo tanto la relevancia disciplinar, exclusivamente. Y hay un segundo nivel de priorización que ya no es declarado imprescindible, y uno podría inferir lógicamente entonces que se trata de objetivos prescindibles. Sería el criterio que está a la base de esta selección o recorte, sería la pertinencia e integración, vale decir, se deja en el nivel de lo prescindible aquello que tiene que ver con las posibilidades de contextualización de los saberes, la pertinencia, y con la integración entre asignaturas, vale decir, la interdisciplinariedad, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los dos criterios declarados por el ministerio, y si uno toma un ejemplo, en ciencias naturales, este es el currículum vigente, ya lo vimos, ¿cierto? En octavo básico tenemos 32 OAT, 8 OA por actitud, 13 OA por habilidad, 15 por eje temático, total 69 objetivos de aprendizaje. ¿Qué hizo el Mineduc con la propuesta de priorización que luego aprobó el Consejo Nacional de Educación? Dijo, bueno, imprescindible de estos 15 OA por eje temático, porque la propuesta del Ministerio declara que todos los demás objetivos tienen que ser abordados sí o sí, los OAT, en fin, por lo tanto, una cifra un poquito mentirosa, digamos, que da esta suma. Entonces, 3 serían imprescindibles de esos 15, 5 por pertinencia e integración, entonces tenemos un total de 8A de 15. Esta cifra digo que es un poquito mentirosa porque esos 8A hay que sumarle todos los OA anteriores que habíamos mencionado. Los que se excluyen, en este caso son 7. Hay otros casos donde se excluye el 60 o el 70% de los objetivos de aprendizaje. Se excluyen 7. Si uno mira adentro, lo que tiene es que, porque hay que tratar de ser lo más riguroso con el análisis de esta propuesta, es que un ejemplo de lo que se declara como imprescindible sería el OA5, que dice desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus partes, considerando estructuras, células eucariontes, tipos celulares, un poquito más largo, hice una síntesis ahí. Y como ven, este es el clásico objetivo de tipo disciplinar, digamos, llamado popularmente contenidista, que no tiene ninguna conexión con el contexto, con el entorno, tampoco tiene una conexión con el resto del organismo, sino que es la célula hacia adentro,
y eso se declara sí o sí como imprescindible. Lo que se declara como prescindible, es decir, algo que eventualmente no se puede abordar, es, un ejemplo de ello es el OA6, que dice investigar experimentalmente y explicar las características de los nutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua, en los alimentos y... Perdón, disculpen, aquí me salí. En los alimentos y sus efectos para la salud humana. O sea, aquello que tiene que ver con la realidad que viven las personas, con propósitos que pueden ser muy importantes desde el punto de vista formativo, y que ni más ni menos que se vinculan con el autocuidado, la salud humana, se declaran imprescindibles. Entonces cuesta entender un poquito la lógica. Pero sí, o sea, aquí hay un tema que me está un poco ocultando la mirada, voy a tratar de... Ahí sí. Si uno mira un ejemplo de un OA excluido, por ejemplo el OA7, si ustedes se fijan, dice analizar y evaluar basándose en evidencia los factores que contribuyen a aumentar un cuerpo saludable, proponiendo un plan que considere una alimentación balanceada, un ejercicio físico regular, evitar consumo de alcohol, tabaco y drogas. O sea, uno podría decir aquí, lo que más sirve para la vida y lo que más sirve para la vida en pandemia es exactamente lo que se deja fuera. Entonces, este es un criterio puramente administrativo, por eso digo que la lógica de la priorización no tiene la base de una concepción pedagógica, sino que es, a ver, veamos cuánto tiempo tenemos disponible, hagamos un recorte, y a eso se le agrega un enfoque, que es el enfoque del disciplinarismo que nosotros hemos criticado, ¿cierto? Que hace que los estudiantes le pierdan sentido al espacio escolar y que eso impacte en sus propios aprendizajes. Eso es la propuesta de priorización del ministerio. ¿Qué es lo que hemos dicho desde el colegio de profesores y desde el mundo académico, especializado en los temas curriculares? Hay que avanzar a lógicas de nuclearización más bien. ¿Qué significa esto? Que hay que avanzar hacia una integración de los elementos esenciales de los saberes, proponiendo una comprensión global del conocimiento y puestos al servicio de su relación con el mundo, con toda la integralidad que eso supone, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la idea de aprendizajes nucleares, aprendizajes globales, holísticos o contextuales, que es una idea que es larguísima en la literatura, mucho más que una buena cantidad de décadas, incluso estamos hablando de siglos, en que desde Icomenius para acá a lo menos se habla de esta idea del aprendizaje global, del aprendizaje holístico, una serie de autores, pero que no se considera el saber pedagógico, por esta idea de separación de la pedagogía con el currículo. Y si uno toma el propio informe del Ministerio de Educación del año 2006, de la Mesa de Desarrollo Curricular, este informe lo elaboraron, no sé, alrededor de 22 especialistas en educación o gente vinculada a educación, entre ellos muchos especialistas en currículum. Estaba, como no podría dejar de estar Christian Cox, eh, estaba Abraham Mayenzo, Donatila Ferrada, curriculista de distintas miradas, posiciones, estaba Daniel Rodríguez, Raúl Figueroa, actual ministro de Educación, en fin, curriculista y gente vinculada al mundo de la educación de distintos eh, sectores políticos, sociales, culturales, y llegan a conclusiones como esta, el 2016 dice, dotar al currículum nacional de una estructura que defina expectativas formativas expresadas por medio de aprendizajes nucleares, enfatizando su carácter de logros anuales y progresivos, sustantivos cultural y disciplinariamente, por lo tanto, no solo disciplinariamente, centrados en desempeños relevantes para la vida y suficientemente amplios para permitir su contextualización y por lo tanto no saturar de decenas de objetivos, ¿cierto? Sino que objetivos más generales que permitan la flexibilidad y la contextualización. Esto, que es una joyita de ese informe, digamos que una de las, es la primera recomendación, de hecho. Si uno revisa el total de recomendaciones, esta es la primera, tampoco se tomó en cuenta, entonces no se ha tomado en cuenta la literatura, tampoco se ha tomado en cuenta la propia elaboración de las instancias convocadas por el mismo Ministerio de Educación. Y entonces lo que nosotros decimos, bueno, tomando todos estos referentes, levantemos algunos principios básicos que debiera tener cualquier modificación del currículum y ojalá pensando en el currículum del futuro, que debiera modificarse a mi juicio después de la pandemia.
Por ejemplo, poner foco en la transversalidad más que en los contenidos. No es que se eliminen contenidos, sino que los contenidos deben estar al servicio de la transversalidad y no solo de los OAT, sino que de las transversalidades que las propias comunidades vayan definiendo, por ejemplo, a través de sus sellos, de sus principios y valores, etcétera. Esto deberá estar cruzado con el diseño curricular y con los contenidos del diseño. Otro criterio que es muy importante es el de la integración, o sea, superar de una vez por todas la lógica tan fuertemente asignaturista, lo cual no significa eliminar las asignaturas necesariamente, sino que buscar estructuralmente puntos de interacción. Esto se hace en muchísimos países. Chile es el país más atrasado en este tema nuevamente. Y el tercer criterio, el principio, perdón, sería el de contextualización y problematización. Este asunto es muy relevante en el sentido de que los propósitos del currículum deberán estar orientados estructuralmente y por lo tanto de manera sistemática a la comprensión del mundo, no a la comprensión de materias. El comprender materias es importante en la medida que me sirven para comprender el mundo, pero no es al revés. Entonces acá se requiere un principio de contextualización curricular, que no es lo mismo que contextualización didáctica. La contextualización didáctica es aquella en la que yo me adapto a las características del contexto, de la realidad de los estudiantes para enseñar algo que está preestablecido y que yo no modifico. Eso es contextualización didáctica. La contextualización curricular es aquella que implica modificación de saberes a partir del contexto, ¿ya? Y modificación de propósito o adaptación de propósito a partir del contexto. Entonces se requiere este principio y a su vez vinculado con la problematización, porque yo no puedo analizar el contexto si es que no lo problematizo desde distintas perspectivas, miradas, etc. Y por eso que también es relevante el principio de desarrollo del pensamiento crítico como una clave central del currículo. Y pensamiento crítico no es sinónimo de pensamiento científico. Puede haber pensamiento científico crítico y no crítico. No tiene que ver con un tema metodológico, así como procedimientos de investigación, sino que tiene que ver justamente con la idea de cuestionarse éticamente también el conocimiento, vincularlo con la sociedad, etc. Y finalmente la idea de multidimensionalidad del aprendizaje con foco en lo socioemocional. Ese criterio es fundamental siempre, pero especialmente en contextos de pandemia, ¿ya? ¿Y cuáles son los criterios que propone? Ya siguiendo a un punto más concreto de la propuesta, los criterios que se proponen en esta elaboración de nuclearización son tres. Uno sería nuclearizar eh, a través de la integración de asignaturas por medio de las actividades. Por ejemplo, que se diseñen actividades donde distintas asignaturas estén dialogando a través de la actividad. Ese sería un criterio. Un segundo criterio le hemos denominado por categorización de saberes. Esto tiene que ver con la idea de que el aprendizaje no es simplemente por comprensión de conceptos, como dice el currículum nacional, sino como dice la literatura especializada en aprendizaje, que el aprendizaje es por construcción de modelos y apropiación y uso de categorías. Vale decir, por un tipo especial de concepto que es de orden categorial, vale decir que agrupa familias de conceptos más pequeños. Entonces esta idea de la categorización es una vía muy relevante para nuclearizar el currículum, ya vamos a dar ejemplos. Y el tercer criterio, son solo tres los que hemos propuesto, pueden haber otros, esto es parte de un esfuerzo de proponer, pero que queda abierto a elaboraciones desde las propias comunidades, por reelaboración e integración de OA, vale decir, tocar los sagrados OA en términos de adaptarlos y reelaborarlos desde una lógica de integración y de síntesis. Y esos criterios pueden interactuar entre sí también, uno puede subsumir unos con otros, en fin. Y si ponemos ejemplos concretos, ya en la última parte de la presentación, eh, por ejemplo, el de articulación desde asignatura a través de las actividades, uno tiene un ejemplo como escoger un momento familiar, ¿no es cierto? eh, o de encuentro, y donde se produzca la lectura y la escucha colectiva de un cuento y se formulen preguntas como qué está pasando en el mundo, y que eso dé origen a una secuencia de breves actividades o algunas actividades en la semana, por ejemplo, que tengan que ver con, bueno, comentar la lectura y la escucha entre los integrantes, preguntar qué está pasando en el mundo, que debemos estar más en casa, a partir de lo que dice el cuento, ¿cierto?
qué medidas sugiere el cuento para combatir el virus, cómo nos sentimos respecto a la distancia con compañeros de curso o de familiares o del profesor o la propia escuela, y a partir de esas sugerencias, entonces acordar, enumerar rutinas y hábitos que podrían implementarse en el hogar diariamente para prevenir el contagio, plasmarlas en un calendario semanal que podría ir revisándose día a día o a la semana, personalizar con dibujos, ideas y colores lo que me pasa con el cuento, lo que me imagino, lo que sugiero, en fin, un montón de cosas que se podrían hacer y como ustedes podrán ver, este ejercicio podrían abordarse objetivos de aprendizaje de lenguaje, de matemáticas, de artes visuales, de historia y geografía, y además del foco siempre relevante, la dimensión socioemocional que también está puesto en las preguntas, ¿cierto? Y en las sugerencias de actividad. Ese es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, ya con el segundo criterio, tiene que ver con la categorización de saberes que yo les mencionaba. Aquí seleccionamos un ejemplo de objetivos de historia y geografía y ciencias sociales, que yo lo sinteticé un poco, es un poquito más largo, pero dice relacionar la transformación cultural del periodo de entreguerras, o sea, transformación cultural del periodo de entreguerras con la ruptura de los cánones culturales y estéticos tradicionales, y reconocer cómo se manifestó esto en las vanguardias artísticas, por ejemplo el dadaísmo, el surrealismo, el jazz, la moda, entre otros, y en la aparición de una cultura de masa, cine, radio, publicidad, prensa, deporte, en fin. Uno podría estar aquí semanas con este OA, porque es de alta complejidad, tiene mucha información del periodo entre guerras, con todo lo que significa eso, en fin. Entonces, ¿qué hicimos acá? Categorizamos ese OA y focalizamos en tres conceptos de tipo categorial, vale decir conceptos que son más relevantes, ¿cierto? Y que agrupan otros conceptos. Por ejemplo, aquí seleccionamos y sintetizamos en transformación cultural, sería clave. ¿Qué significa eso de la transformación cultural? ¿Cómo lo vive un sujeto? ¿Cómo están experimentando transformaciones culturales ellos en sus hábitos, en sus formas de vida, previo o durante la pandemia, o a lo largo de su vida? No sé, cómo ha cambiado la forma en que se visten, el tipo de música que escuchan, en lo que creen, etcétera, etcétera. Y luego uno podría ejemplificar, no pasar materia, sino que ejemplificar con el periodo de entreguerra en términos de decir, bueno, eso es lo mismo que le pasó a la sociedad en ese periodo, escuchó cierta música, produjo cierta música, etcétera, etcétera, las costumbres de tal o cual tipo, eh, y en el arte, en fin. Luego seleccionamos el concepto de vanguardias artísticas, lo mismo, trabajarla como concepto, poner el foco allí y ejemplificar desde el contexto entre guerras, y lo mismo respecto de cultura de masas. ¿Qué significa? De hecho, uno podría, por ejemplo, abordar el concepto de cultura de masa a partir de la situación actual, los medios de comunicación, las redes sociales masivas, cuáles son los fenómenos que se producen desde las fake news, un montón de cosas que tienen que ver ahí con los fenómenos de cultura de masa, y luego ejemplificar en el periodo de entreguerra, y eso permite sintetizar, ¿cierto? Y generar una apropiación más global del periodo que se está estudiando, pero lo que queda como aprendizaje son las categorías. Y aquí la literatura es súper clave y es súper clara en decir que el aprendizaje se juega en la abstracción, no en el objeto. Entonces lo que yo me llevo para la casa, en definitiva, como gran categoría para comprender el mundo, es lo que constituye aprendizaje, no la información, no el volumen de información asociado a esa categoría. Entonces este es un llamado así, pero urgente, a cambiar el foco contenidista y que es promovido por el propio currículum. Y el tercer criterio de nuclearización es de reelaboración de OA, ¿cierto? De hacer algo con los intocables objetivos de aprendizaje. Este ejemplo lo mandó una profesora de una escuela de Renca, de la comuna de Renca en la región metropolitana. Entonces lo que hizo fue tomar, no los voy a leer, tomar 8 objetivos de aprendizaje en lenguaje, que están vinculados con comprensión lectora, con el repertorio de la literatura, con textos no literarios, con palabras nuevas, con escribir creativamente, con revisar y editar textos, tomó todos estos jugadas que están subdivididos, fragmentados en 8, y lo transformó en 2. El primero, vinculado al eje de lectura, que dice comprender textos leídos aplicando estrategias de comprensión lectora y determinando el significado de palabras nuevas a partir de un amplio repertorio de textos literarios y no literarios que permiten aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación. Y eso es todo lo que dicen por lo menos 6 de esos 8 OA, y tomó los otros dos en el eje de escritura y dijo,
escribir, reelaboró señalando que hay que escribir creativamente, revisar y editar textos o narraciones para satisfacer un propósito, para transmitir digamos, con claridad sus ideas, relatos y o experiencias personales. Si uno mira los objetivos del lenguaje en la priorización que hizo el ministerio, por ejemplo, los objetivos que tienen que ver con escritura quedaron casi todos fuera, cuando en este minuto es donde más se tienen que expresar los estudiantes, en términos de distintas formas de expresión, incluyendo la escritura. Entonces ustedes pueden ver acá, si ustedes revisan, yo les voy a dejar esta presentación, pueden revisar en detalle los OA y ver que lo que está en estos dos objetivos nuclearizados contiene todo lo que está en los OA, pero desde una perspectiva mucho más global, mucho más comprensiva, que puede hacer muchísimo más sentido a los estudiantes. ¿Ya? Aquí están los problemas de reiteración, saturación, resueltos de otra manera. Escuela Domingo Santa María se llama la escuela de la cual provino este ejemplo. Nos están llegando ejemplos permanentemente. Los invitamos a ustedes también y las invitamos a elaborar, a mandarnos si ustedes lo quieren. Nosotros los vamos publicando. Estas cosas están publicadas en la página del colegio y en la página de la revista Docencia del Colegio de Profesores. Y ejemplo, y esto dijimos, con esto cierro, ¿cómo podemos vehiculizar esto? Bueno, a través de estrategias pedagógicas, que yo sé que es parte de su preocupación también y la preocupación de muchas escuelas. Entonces propusimos como ejemplo 3 estrategias pedagógicas. Y decimos estrategias pedagógicas y no metodologías, porque el problema no se resuelve con metodología, el problema se resuelve pedagógicamente. Y la pedagogía entendía en relación directa con decisiones curriculares. Entonces, aquí hay otro problema, hay otro supuesto, digamos, crítico, que tiene que ver con el reduccionismo de la pedagogía a metodología. La pedagogía es muchísimo más que eso. Entonces, proponemos 3. Una, que sería la estrategia de los problemas socialmente relevantes, asociados a las preocupaciones de vivir en sociedad, y ahí tenemos mucho. Son problemas medioambientales, crisis política, consecuencias sociolaborales que introduce el desarrollo de la inteligencia artificial, la pobreza, la violencia de género, la discriminación a grupos étnicos inmigrantes, u otros que podrían ser campos de interés y que son socialmente relevantes. Modificaciones en general en la tecnología, qué sé yo, etcétera, en la cultura. Luego, otra estrategia que es la de contenidos controversiales y que tiene que ver con los disensos en la sociedad, que son especialmente temas que provocan disenso en la sociedad y que convocan a discutir, conversar, etcétera, etcétera. Ejemplos hay muchísimos: matrimonio y adopción de hijos en familias homoparentales, el conflicto ético en torno al uso de la ingeniería genética para la producción de alimentos transgénicos, la eutanasia, prácticas alimentarias y concepciones medicinales alternativas, diversidad en las orientaciones sexuales, la pena de muerte, estereotipos de género, de clase o de etnia, etc. Hay muchísimos más, y algunos han dejado de ser disenso y pasan a ser, si no consenso, por lo menos mayoritariamente mucho más compartidos. Por ejemplo, la temática del divorcio fue una controversia en nuestra sociedad y se dijo que si se aprobaba el divorcio no íbamos a quedar sin matrimonios en Chile, etcétera, etcétera. Y bueno, y finalmente se aprobó la ley, hoy día es una normativa normal, las personas se casan, se divorcian, etcétera, y la sociedad sigue funcionando como tal. Y ya dejó de ser esa controversia. Entonces hay algunos elementos controversiales que empiezan a nacer como controversia y otros comienzan a desaparecer. Y ahí uno tiene que ir actualizando, ¿cierto? Y finalmente, los llamados contenidos emergentes. Todo esto tiene literatura, si ustedes se meten a la página del colegio, está todo lo que estoy diciendo en un documento, está como en banner para ver los ejemplos por separado, etcétera, y está la literatura y hay un documento completo que está ahí respaldado en todo lo que se está planteando. Los contenidos emergentes tienen que ver con intereses que aparecen en la propia vida escolar y su entorno y que van modificándose regularmente, de estudiantes, familias, comunidades y sus territorios, y requieren indagación permanente y apertura a otras fuentes de saber. Si ustedes se fijan, estas 3 estrategias pedagógicas no son metodologías, implican uso de ciertas metodologías. Por ejemplo, la de los contenidos emergentes implicaría utilizar la metodología de indagación, sí o sí. Por ejemplo, aplicar una encuesta a estudiantes sobre las temáticas de su interés o a la familia, etcétera, ¿ya? O hacer entrevistas o distintas metodologías para ver contenidos controversiales, etcétera.
no son metodologías, sino que incluyen metodologías, sino que son pedagógicas porque están todas centradas en el contenido. Esto es súper relevante decirlo. Problemas socialmente relevantes tienen que ver con un contenido, nada más que no es un contenido disciplinar, sino que el contenido de la realidad a cuyo servicio pongo el contenido disciplinar, los contenidos controversiales y los contenidos emergentes. ¿Por qué es tan importante decir esto? Porque el problema del contenidismo no se resuelve escapando del contenido y escapando como de esa concepción más enciclopédica del contenido y cayendo en lo, como digo yo, siempre en los brazos seductores de las habilidades. No se resuelve así. Porque si yo pongo foco en las habilidades, lamentablemente no existe ninguna posibilidad de abordar habilidades si no es en relación con determinados contenidos. Las habilidades no pueden ser abordadas en sí mismas. Si yo digo comprender o clasificar o analizar o lo que sea, por tomar de alguna taxonomía X, la que a ustedes se les ocurra, si yo pronuncio eso, luego digo, bueno, ya, pero ¿clasifico qué? ¿Comprendo qué? ¿Se fijan? ¿Analizo qué? Entonces, o investigo qué cosa. No se puede escapar del contenido. El problema es que hay que escapar de el contenido en lógica saturada y enciclopédica. Entonces, si yo me focalizo solo en habilidades, voy a caminar 2 cuadras y me voy a encontrar de nuevo con los contenidos y no voy a resolver el problema, porque voy a tener que tomar una decisión con respecto a esa saturación. Entonces la perspectiva pedagógica es una perspectiva que se basa en el contenido, pero es otra concepción del contenido, es un conocimiento sustantivo culturalmente, es un conocimiento relevante, es un conocimiento para la vida, es un conocimiento del contexto. Y los conocimientos de la disciplina los pongo al servicio de esa comprensión. Por lo tanto, aquí la clave es la contextualización. Entonces, por eso que nosotros hemos visto muchas veces que tratan de focalizarse en las habilidades y se encuentran con las mismas problemáticas y no se producen aprendizajes porque la solución no es el camino de las habilidades. No estoy diciendo que no haya que poner un foco en las habilidades, lo que hay que usarla, hay que poner ese foco, pero esas habilidades tienen que resolver primero la coordenada formativa que está dada por el conocimiento, por el contenido. ¿Ya? Así que, bueno, eso. Creo que me quedo ahí y disculpen si me alargué un poco más, pero la idea es como generar una conversación también a partir de esta propuesta que quise exponer con cierto nivel de detalle para que ustedes la pudiesen comprender, con ejemplos y todo lo demás. Hay hay una cosa que se me olvidó mostrar, no sé si me dan un minuto. Eh, Por supuesto, Miguel. sí. Es que aquí como que no me ocurrió la... Ah, ya. Aquí lo que hice es solo una muestra como de lo contingente. Tomé el objetivo nuclearizado por la profesora de Renca, este de comprender textos leídos, aplicando estrategia de comprensión lectora, el significado, texto literario y no literario, tomé eso y puse una noticia. La noticia dice, nueva metodología de conteo de fallecidos por coronavirus revela que hubo 10 días consecutivos con más de 100 decesos. Esta es una noticia ya que pasó el 11 de junio, del diario La Tercera. Entonces ahí pongo los cuerpos de la noticia con información de distinto tipo, información técnica, cómo se puede contrastar una metodología con otra, con la cantidad de contagiados fallecidos, etcétera, etcétera. Y pongo esa textualidad y aquí aplico varios de los principios curriculares que yo señalaba antes en la presentación, ¿cierto? Bueno, primero lo puedo abordar desde la comprensión lectora, viendo tipologías de texto, información principal, intención comunicativa o propósito. Puedo abordar la escritura, ejemplo, escribir una carta a las autoridades pidiendo información o comentando una inquietud o lo que sea. Puedo abordar la comunicación a través del diseño de folletos de información respecto de cómo cuidarse, de por qué es tan importante la preocupación individual y colectiva. En fin, puedo hacer muchas cosas con esa noticia y aplico el principio de integración curricular porque ahí está matemática metido en esa noticia, está metida como la historia de lo que ha ocurrido hacia atrás, está metida la geografía, digamos, en términos de contrastes con el mundo, cómo aprovecho de conocer el mundo a través de las cifras, está metido, involucrado también ciencias, en fin, el principio de integración curricular, se puede aplicar el principio de contextualización, ¿no es cierto?, como una situación de la realidad que está afectando a la población, la problematización, análisis complejo de un dilema o desafío,
esto implica debate, esto implica educarse en el debate y educarse en la diferencia, aceptar la posibilidad de la diferencia, nada más que hay que fundar las opiniones que uno tiene y no simplemente discutir por opinar desde las propias creencias. El otro día escuchaba a una persona que decía, mira, yo fui a tomar micro y vi ahí a harta gente que en realidad andaba en la calle por andar nomás. Entonces yo le decía, pero ¿de dónde saca esa información? No, porque se nota, porque andan en la calle paseándose. Y bueno, y después se publicó una base de datos donde, de acuerdo a los controles que hacía la fuerza policial y la fuerza armada, como el 0,5% no tenía autorización. Entonces, no era, el juicio de la persona no estaba fundada en información real, objetiva, concreta. Y miren las transversalidades que están involucradas en la noticia. Autocuidado, pensamiento crítico, conciencia social sobre la problemática, sentido de comunidad, sentido público, en fin, un montón de transversalidades que son tanto más importantes que los propios contenidos. Entonces los contenidos disciplinarios yo los pongo al servicio de eso. Y está la multidimensionalidad porque obviamente tengo que poner un foco en la dimensión socioafectiva y ética de este fenómeno. Y esa noticia se puede abordar desde cualquiera de las tres estrategias que hemos propuesto. Problemas socialmente relevantes o contenidos controversiales, si es que yo quiero seleccionar un aspecto que sea especialmente controversial, entro por ahí en términos de estrategia, o bien de contenidos emergentes, depende de la metodología que utilice, abordo esta estrategia pedagógica. Ya, ahí sí que me quedo y no hablo más y los escucho a ustedes en términos de preguntas, comentarios, observaciones, en fin, ideas, lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ahora damos el espacio a las preguntas. La profesora Juanita dejó planteada una inquietud donde dice... sí, Juanita, tienes la palabra. Sí. En el fondo era cómo podemos hacer este trabajo de nuclearización teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que no alcanzamos este año a conocer a los estudiantes de primeros medios y tenemos que trabajar con ellos. Ellos vienen de distintos establecimientos educacionales, ni siquiera los alcanzamos a tener una clase. Y en un segundo momento, cómo trabajar la nuclearización, pero desde las especialidades que comienzan en tercero medio, que es completamente diferente al caso de los primeros medios. Perfecto. No sé si sumamos otra pregunta o vamos respondiendo al tiro. ¿Vamos respondiendo al tiro? Sí, Miguel, Bueno, vamos respondiendo conforme vaya sucediendo. No hay en la caja de chat, no han dejado más preguntas. Voy a, bueno, le hago el recuerdo por esta vía que vamos dejando la pregunta por el chat o enciendan su micrófono y cámara, o la cámara primero para saber quién es el que tiene la pregunta y luego le voy dando la palabra. Eso. Ya. Gracias, Miguel. Continuamos. Sí. Mira, primero, bueno, decir que esta es una, como lo dije en la presentación, es una propuesta que busca ponerse en diálogo con las propias comunidades. Nosotros hemos hecho un llamado a que desde las comunidades escolares vayan mejorando, incorporando elementos, modificando aspectos que les parezcan relevantes de la propuesta y nosotros vamos a ir integrando. De hecho, hemos ido integrando varias cosas respecto de la versión original. Por lo tanto, aquí hay una perspectiva de apertura a este diálogo porque obviamente nosotros no somos los que estamos cotidianamente en las comunidades escolares y no tenemos respuestas para un montón de preguntas como las que pueden surgir en esta conversación. Dicho eso, el tema con respecto a la primera parte de la pregunta es que se haga lo que se haga para la realidad educativa, el problema de base que se señala, que es el no conocimiento de los estudiantes, va a estar igual presente, sea para la priorización, sea para la nuclearización o para cualquier otra propuesta que surja, vamos a tener el mismo problema a la base. Entonces, una primera constatación que es súper necesario hacer es que tenemos que como hacer la pérdida, es decir, comprender que este no es un año normal, que no podemos seguir pasando la materia o pasando el currículum o tratando de lograr los aprendizajes como si esto estuviese ocurriendo. Eso es lo primero,
porque a nosotros nos han llegado reportes de montones de escuelas donde no solo por problemas de conexión, ya sabemos, o sea, más del 40%, cerca del 50% de las familias no tiene una conexión adecuada, sino porque además la saturación que se produce en la casa por la superposición de los distintos planos de la vida, o sea, personas que tienen que trabajar en su casa, cocinar en su casa, hacer todas las labores domésticas, criar, entretener, jugar, etcétera, esa superposición de fenómenos hace que muchas veces los estudiantes, una buena parte de ellos, no estén con la misma predisposición y la misma motivación para abordar esto. Por lo tanto, es un problema de fondo que implica cambiar el switch, o sea, no intentar hacer como que esto puede funcionar de alguna manera normalmente, porque no ha funcionado así y no va a funcionar, incluso cuando se vuelva a clases. Pudiese ocurrir en un mes más, en 2 meses más, en 3 meses más, no lo sabemos. Cuando se vuelva a clase tampoco va a ser normal. Lo que aprueba el Consejo Nacional de Educación es que la normalidad curricular va a ser recién en el 2022. Y ojo, que el costo que se pague este año se le va a cargar al año 2021. Entonces tampoco va a ser normal, porque va a haber una presión por la saturación muy, muy fuerte. Y en ese contexto, creo yo que lo único que podemos hacer es que en la medida que nosotros vamos tomando contacto con los estudiantes, que vamos haciendo este ejercicio de economía. No se escucha. No se escucha. No escucho nada. No se escucha nada. Pablo, no se escucha. Pablo, lee el WhatsApp. Sí, Miguel, no te estamos escuchando. Se nos fue tu audio. ¿El audífono? ¿El Mario hizo una seña ahí? Miguel, no, estoy tratando de ver si me ve se Miguel. nos fue tu audio, Miguel. Claro. Miguel, se nos fue el audio. Ya. Perdón. Dame un segundo, Miguel. Voy Mira, para el resto de los participantes, por favor, cuando no tengan la palabra, por favor pongan en silencio. Yo por error pausé el audio de Miguel, ya por pausar a otro de nuestros integrantes. Por favor, los micrófonos cuando no tengan la palabra en silencio. Sí. Miguel, disculpe y seguimos, por favor. Golpéese. Golpéese. Ya, voy a sintetizar la primera respuesta. Voy a hacerlo lo más breve posible. Digo yo que es un problema de base y que es aplicable a cualquier propuesta. O sea, el no conocimiento de los estudiantes en el caso de aquellos cursos que se tomaron por primera vez por parte de los profesores y que no alcanzaron a desarrollar un vínculo o un conocimiento, es un problema que se va a presentar ya sea con la propuesta de priorización del ministerio, con la propuesta de nuclearización del colegio de profesores o con cualquier propuesta que cualquier escuela pueda levantar. Por lo tanto, es un problema transversal que está a la base. Y eso significa que, en primer lugar, que yo trataba de decir que hay que hacer la pérdida. Vale decir, hay que entender que esta no es una situación normal, que no van a ocurrir aprendizajes normales y regulares como si no estuviésemos en pandemia, y ese reconocimiento es fundamental para no tener pretensiones y expectativas que nunca se van a cumplir, porque ni siquiera sabemos cuándo vamos a volver, cuándo van a volver los estudiantes a clase. Puede ser en un mes más, puede ser en 2 meses más, pueden ser en 3 meses más, no lo sabemos. Entonces, es muy importante hacer el ejercicio real de considerar que esta es una crisis profunda y que no es un año normal, no va a haber retorno a normalidad. Incluso el Consejo Nacional de Educación definió
que el 2022 se volvía. Por lo tanto, el 2021 tampoco va a ser un año normal, porque todo lo que nos alcanza a abordar acá va a constituir una presión pedagógica, curricular, etcétera, para el año 2021. Entonces tenemos que mirar la coyuntura en una perspectiva un poquito más larga que simplemente intentar administrar lo que tenemos hoy día o lo que podemos hacer hoy día. Dicho eso, lo que nos ha llegado como reporte de muchísimas escuelas del país es que se produce una paradoja, y es que en contexto de pandemia, miles de profesores y profesoras han podido conocer mejor a sus estudiantes en contexto de pandemia. Han sabido las problemáticas que tienen, los dramas que tienen en sus casas, no sabían que no tenían ningún acceso a la tecnología y hoy día a través del WhatsApp se han dado cuenta las precariedades que tienen en ese plano o en un montón de aspectos, los han logrado conocer más emocionalmente, porque se han generado situaciones de crisis, de catarsis en contextos de pandemia, vale decir, durante el proceso de distanciamiento físico, se ha producido un tipo de vínculo socioemocional. Por eso que es tan importante poner el foco allí. Y la propuesta nuestra de nuclearización es relevante en la medida que pongamos el foco primero en lo socioemocional, porque si no, no tiene mucho sentido. Y desde ahí ir levantando esta comprensión y este conocimiento de la realidad del estudiante para ir ajustando la propuesta pedagógica a esa realidad. Vale decir, es algo que hay que ir haciendo simultáneamente, como ir conociendo estas situaciones, ir conociendo esta realidad y luego comenzar a definir respuestas pedagógicas. Entonces eso yo creo que es súper importante tenerlo en cuenta. Y lo otro que decía en torno al tema de las especialidades, es que yo no soy especialista en educación técnico profesional, he trabajado en diversas ocasiones con establecimientos de esta característica, y por lo menos una de las cosas que me han dicho los profesores, las profesoras y profesores que trabajan en educación técnico profesional, es que ellos sienten que hay una cuestión que no se considera y que es muy relevante y que tiene que ver con la formación transversal en los estudiantes que están preparándose desde la perspectiva técnico-profesional. Dicen, por ejemplo, que a veces el problema no es del manejo técnico de un procedimiento, de un contenido asociado a una carrera, sino que es de la capacidad de trabajar en equipo, de la capacidad para colaborarse, de la capacidad para o de la, digamos, de la actitud para enfrentar problemas que no sea desde una perspectiva como derrotista o de cerrarse frente a otras opciones, como ese tipo de cuestiones que son transversales. Me han dicho muchos profesores que hace que fracasen procesos de formación en el ámbito técnico profesional. Entonces, probablemente este sea el momento, si es que hacemos de verdad la pérdida, vale decir, si es que entendemos que esta es una crisis profunda en la cual no va a haber retorno a la normalidad, entonces es una oportunidad también para ir potenciando esas otras dimensiones de la formación que están a la base del comportamiento técnico o profesional que tienen que tener nuestros estudiantes en esa modalidad. Probablemente haya alternativas de respuesta mucho más específicas a partir como de los saberes y habilidades o competencias específicas que yo desconozco por no ser especialista en el tema, pero por lo menos el reporte que nos ha llegado es que este también es una ventana de oportunidad para abordarlo desde ahí. Gracias, Miguel, por la respuesta. Vamos ahora con Jaime Arancibia, luego la directora Cecilia Garay y le sigue Jorge Bea. Yo voy a ir anunciando cada quien. Adelante, entonces, Jaime. ¿Se escucha o no? Sí, Jaime, te escuchamos. Ya, Buenos días. mira, tengo dos preguntas. La primera no es para Miguel, sí es para ti, Pablo. Si después de esto vamos a tener un espacio donde nosotros podamos discutir y reflexionar como de lo que hemos aprendido hoy día, o solo son preguntas para Miguel. Las preguntas en esta oportunidad son para Miguel, pero si hay una necesidad de sentarnos a discutir y de hacer una reunión de reflexión, por supuesto, organizémosla. Sí, incluso no sé, de repente quizás como también no fue tan extenso esto, quizás sería interesante quedarnos un ratito los que tengan tiempo para empezar también a ver qué pensamos nosotros en torno a lo que proponen con la nuclearización. Es importante. Y a Miguel la pregunta es, más que una pregunta, lo que pasa es que cuando usted explica la forma de nuclearizar, a mí al menos me quedó clara la primera forma de nuclearizar, pero quería saber si podríamos retroceder a explicar nuevamente, si es que no las tres, al menos la 2 y la 3, que a mí me quedaron un poco confusas, para poder entender bien en qué consiste esta propuesta. Perfecto. Mira, voy a mostrar pantalla, voy a compartir pantalla, ¿no? ¿Les parece? Claro que sí.
Me estoy aquí intentando. Y vamos a ir a los ejemplos. Ay, estoy aquí como... Vemos los ejemplos. En el primer caso es que las actividades que uno realiza en la secuencia, que puede ser para una semana completa, por ejemplo, o más incluso, permitan entrar de distintas asignaturas y cumpliendo distintos OA, y esto supone trabajar colaborativamente, ¿cierto?, entre docentes. La segunda, que es la de categorización de saberes, lo que tratamos de decir es que si uno pone el foco en los conceptos claves o en las categorías centrales, que también la literatura lo denomina así, eso implica que lo que uno tiene que enseñar en un campo temático de conocimientos de una determinada asignatura, lo que uno tiene que enseñar son los conceptos, no poner el foco en el volumen de información que está inserto dentro de un objetivo, de un conjunto de objetivos en una determinada unidad. Poner foco en los conceptos significa que yo me juego en la abstracción. En este caso, el aprendizaje estaría dado por la capacidad de comprender el concepto de transformación cultural. Porque yo podría quedarme en la información, en la materia, del periodo de entreguerras, de todas las transformaciones culturales, que son muchísimas, que se produjeron en el periodo de entreguerras, y el estudiante podría aprenderse, entre comillas, todas las transformaciones que se produjeron a nivel cultural, pero no comprender el concepto de transformación cultural. Es como cuando uno ve, por ejemplo, la categoría sistema, que está en ciencia, en matemáticas, uno conoce muchos sistemas o conoce muchos modelos, pero nunca termina de comprender la categoría modelo, la categoría sistema, que es cuando estoy frente a un sistema. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ese tipo de conceptos que son de orden categorial tienen una potencia de comprensión altísima porque movilizan una gran cantidad de ideas. Entonces, poner el foco en el concepto central o en la categoría permite generar una capacidad de aprendizaje autónomo al estudiante. Esto es, de lo que yo me apropio es una herramienta de comprensión más que simplemente intentar apropiarme de un volumen de información que puede estar asociada a un campo temático o a un contexto histórico, etcétera, etcétera. Entonces, es muy... De hecho, ocurre mucho que cuando salen de la enseñanza media uno le pregunta a estudiantes sobre determinadas temáticas de la sociedad, de la vida, y no tienen lenguaje para referirse a ellas. Y la materia que les pasaron la olvidan, se recuerdan de algunas cosas. En el caso de historia se recordarán de algunos personajes, de algunas batallas, de algunos hechos así como muy conocidos, pero no tienen una capacidad como de traducción de los fenómenos históricos en términos categoriales, en términos de decir, bueno, la sociedad chilena ha vivido grandes transformaciones culturales porque tal cosa. No tienen esa capacidad de hacerlo porque el foco ha estado en la materia y no en los conceptos de tipo categoriales. Y cuando digo conceptos de tipo categoriales, como lo señalaba recién, me estoy refiriendo a conceptos que tienen un valor articulador, un valor generalizador, porque todas las cosas son conceptos. Si yo digo la palabra lápiz, es un concepto. Si yo digo artículos de escritorio, es un concepto. Si yo digo cosmovisión, es un concepto. Pero claramente la comparación entre lápiz y cosmovisión, si uno hace esa comparación, se da cuenta que tienen una potencia explicativa del mundo muy distinta, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que saber elegir cuáles pueden ser esos conceptos más relevantes, esos conceptos más centrales o más articuladores, y poner el foco de la enseñanza en los conceptos, vale decir, en la abstracción. Ahora, enseñar conceptos, que es una abstracción, uno lo puede hacer a través de ejemplos concretos. No es que uno tenga que como enseñar pura teoría sobre la transformación cultural. Uno podría ejemplificar la transformación cultural a partir de la vida que vive un sujeto. Lo que yo decía adelante es que todos vivimos transformaciones culturales. Y a medida que vamos avanzando en nuestras edades de crecimiento, cuando uno está en la escuela, va
van produciéndose transformaciones culturales muy relevantes. Entonces, ¿qué es lo que está a la base de una transformación cultural? Bueno, varias cosas, pues. Modos de pensar, modos de creer, costumbres, hábitos, formas de vida, lo que como, cómo me visto, la cultura que me interesa, la música que escucho, todo eso va variando a medida que yo voy creciendo y es una transformación cultural. Y si uno mira la transformación cultural de una sociedad, va a pasar exactamente lo mismo. Lo que come una sociedad, la cultura a la que adscribe, digamos, las costumbres, las formas de vida, la cotidianeidad, etcétera, etcétera. Lo mismo que le pasa a una persona es lo que le pasa a la sociedad. Entonces yo podría poner el foco en el concepto, luego dialogar con la propia forma en que en su vida, digamos, se traduce ese concepto, en este caso transformación cultural, y luego dar algunos ejemplos del contexto específico histórico, en este caso entre guerras. Lo mismo puedo hacer con la palabra modelo, con la palabra sistema. No podría hablar del sistema familiar, el modelo de familia que tengo, y de allí ir avanzando hacia características del modelo que estoy abordando en ciencias o lo que sea. Entonces, a eso se refiere ese segundo criterio de nuclearización, poner el foco en la enseñanza de conceptos para evitar el contenidismo de la transmisión de materia, que es lo que tiene, a mi juicio, por las cuerdas a este sistema educativo. Y el tercer ejemplo de nuclearización, el de sintetizar OA. Aquí la profesora tomó 8 OA en lenguaje y los sintetizó, sacó lo más relevante de todos los OA y los transformó en 2. O sea, 8 se transformaron en 2. Y esto ya no es priorización, no es recorte, sino que es simplemente un ejercicio de síntesis e integración de objetivos de aprendizaje. Hay que decir entre paréntesis que la nuclearización que estamos proponiendo, que es un enfoque cualitativo del currículum y no un enfoque cuantitativo, que es el de la priorización, que es el del recorte, incluye posibilidades también de recortar, pero lo central no es el recorte, sino que lo central es la síntesis de aquello que es relevante. Si ustedes ven, la reducción de 8 a 2 es una reducción significativa, así como de poco más de un 20% es lo que queda en términos cuantitativos, pero cualitativamente el resultado es súper distinto. Y puede haber recorte complementariamente como un criterio más, pero un criterio complementario, no lo central. Entonces yo puedo dejar fuera objetivos que son inviables, como el objetivo de ir a la biblioteca es un objetivo inviable, entonces lo tengo que recortar, lo tengo que dejar fuera. Pero lo central va a ser qué es lo relevante de los objetivos, de todos los objetivos que tengo, que puedo abordar y que puedo abordar en un determinado contexto, porque puede ocurrir que la nuclearización que se haga en una escuela A no sea aplicable a la nuclearización de una escuela B, porque están, no sé, en una zona rural, con millones de dificultades de distinto tipo y tal vez tenga que poner el foco en otras cosas. Entonces, no es una propuesta estándar, sino que es una propuesta de principios y criterios pedagógicos curriculares para abordar. ¿Ya? Esos serían los dos, y yo ponía el ejemplo después al final, pero eso es como, en síntesis, esos criterios de nuclearización. Muchas gracias, Miguel. Tenemos entonces ahora a la directora Cecilia Garay, tiene la palabra para preguntar. Sí, bueno, buenas tardes y muchas gracias, agradecerle esta aclaración que un poco se hace muy compleja para la comprensión de todo lo que hay que hacer, porque exige de mayores habilidades de nosotros mismos para conocer, comprender, analizar y poder hacer esta nuclearización que es fundamental y efectivamente es lo que es donde tenemos que poner el foco. Mi pregunta principalmente, atendiendo que hay que buscar, es algo muy amplio, pero que requiere de un conocimiento acabado también y crítico del currículum actual y del currículum priorizado. Entonces yo la pregunta que iba era de por dónde deberíamos comenzar si queremos empezar de cero a construir nuestro propio modelo de aprendizaje como liceo tecnológico. ¿Cuál es la sugerencia que usted nos haría para nosotros poder introducirnos a esto, que yo lo entiendo y de verdad encuentro que es tan amplio y difícil si no se tiene una mirada crítica, pero con conocimiento acabado
del currículum actual y del currículum priorizado. Esa era mi pregunta para usted. Sí, muchas gracias por la pregunta, súper importante. A ver, efectivamente es complejo inicialmente porque han acostumbrado al sistema educativo a no deliberar sobre el currículum. Entonces han promovido una pedagogía técnica. Llevamos 30 años en eso, entonces cuando enfrentamos una crisis no sabemos cómo responder. Eso es lo que yo llamo pan para hoy, hambre para mañana. Y las complejidades son cada vez mayores y hemos tenido más de una crisis, no solo la pandemia, y vamos a seguir teniendo crisis. Este es un mundo que está presionado por un montón de partes a vivir situaciones de complejidad. El tema es que el sistema educativo no está mirando eso, sino que sigue centrado en la enseñanza de materia y sigue centrado en una idea de docente que no delibera en torno al currículo. Entonces, cuando llevamos 30 años así, nos cae una crisis encima y no tenemos las herramientas. Entonces, yo comparto el diagnóstico que hace usted, directora. Y en ese marco, yo diría que lo primero es tratar de recuperar todas las propias experiencias que tienen los docentes, porque hay experiencias, las y los docentes toman decisiones. O sea, uno cierra la puerta de la sala y dice, mira, en realidad no voy a partir por aquí, sino que voy a partir por este otro lado, y a esto le voy a dar más énfasis que a esto otro. Todas estas decisiones son cotidianas en las escuelas, precisamente porque la realidad siempre supera la ficción, y el diseño curricular de alguna manera es una ficción discursiva, y que se ve superado por la propia realidad en todas partes. Entonces, recoger las experiencias de los docentes, producir instancias de diálogo para ir sistematizando, mira, cómo has enfrentado tú esto, etcétera, etcétera, eso por un lado. Lo otro, recoger de las referencias externas, por ejemplo, si el Ministerio de Educación dice hay que priorizar, y aquí hay una propuesta de priorización, ojo, fíjense que los documentos dicen, esta es una propuesta de priorización. Ustedes, el sistema escolar, tiene la autonomía para discutir otras propuestas. Entonces, hay que sacarse al vigilante de encima, porque el vigilante nos dijo, los voy a dejar de vigilar y ustedes pueden tomar alguna decisión. ¿Ya? Entonces, el vigilante que uno lleva adentro tiene que sacarlo para atreverse, porque este es el minuto de la oportunidad. Después vamos a volver a la lógica de la cobertura y la exigencia y todo lo demás. Ahora es cuando hay que equivocarse, porque no hay mucho en juego en términos de garantizar cobertura y ese tipo de cuestiones. Entonces, este es el minuto para ensayar. Hay varias escuelas que se lo han tomado en serio y que han ido generando procesos de profesionalización que yo considero increíbles. O sea, yo he visto en este contexto, en estos meses, como dice el viejo dicho, buscando a dos. O sea, gente que no tenía ninguna costumbre, ninguna posibilidad, ni siquiera se había imaginado trabajar y moldear el currículum, están haciendo cosas que son muy potentes. De hecho, lo que yo mostré de transformar 8 OA es una escuela que había estado acostumbrada a una lógica así como súper vertical, habían todo un currículum, trataban de correr para hacer la cobertura curricular. Y lo que yo recomiendo, ese marco, es que partan por el nivel más simple, ya como realizando ejemplos concretos, ¿cierto? Y el nivel más simple es pensar en actividades que puedan integrar distintas asignaturas. Ese nivel simple. Y luego ir avanzando a los otros niveles que son un poquito más complejos. Esto yo lo he dicho en varios colegios, y algunos me han hecho caso y otros no. Y en los colegios porque no necesariamente tengo la razón en la recomendación que estoy dando, y ha ocurrido curioso que en aquella escuela que incluso no han hecho caso de esta recomendación, que es simplemente una sugerencia, les ha ido bien también cuando se han dedicado a trabajar con el tercer criterio de nuclearización, que es el de la reelaboración de OA. Por ejemplo, esta escuela que yo señalo partió con reelaboración de OA al tiro. Yo les dije, mira, partan por las actividades, pero dijeron, no, si vamos a tomarnos esto en serio, hagámoslo de verdad, y partamos con el nivel más complejo, y partieron con reelaboración de OA, y la propuesta que tienen, que nosotros vamos a tratar de publicarla completa, porque hay cosas muy potentes, e insisto, es una escuela básica, con profesores que no tienen una formación especializada muchas veces en muchos de los contenidos disciplinarios que se pasan, pero que tomaron pero yo de todas maneras insisto que hay que partir por lo más elemental. Por ejemplo, pensar en actividades y luego, tal vez experimentalmente, como algunos profes que voluntariamente quieran hacerlo, tomar 3 o 4 sectores, subsectores, o asignaturas, perdón,
y en modo de ensayo, no para juzgar si está mal o está bien, sino que en modo de ensayo, que se comparte, luego se reelabore colectivamente en un par de asignaturas, hacer este tercer criterio, o este segundo y tercer criterio, que es elegir conceptos clave para enseñar esos conceptos, y el tercer criterio, que sería el de integrar OA, porque de verdad cuando vean matemática, cuando vean lenguaje sobre todo, pero también en la otra asignatura, se van a dar cuenta que es posible hacer esta integración de objetivos de aprendizaje y traducirlos cuantitativamente en muchos menos objetivos de aprendizaje, pero que van a apostando lo mismo, y va a haber mayor espacio para la flexibilidad y la contextualización. Entonces yo diría ensayar. O sea, mira, este departamento o este grupo o estas asignaturas que voluntariamente se interesen, y hagamos una primera presentación, qué es lo que surge de allí en clave profesional, de colaboración, de respeto, de que estamos aprendiendo, porque nadie de nosotros estaba preparado para esto, en clave de aprendizaje, ver cómo lo hacemos. Y ahí se podría volver incluso a hacer un comentario a alguien externo. Pues puedo ser yo mismo, puede ser otra persona, pero alguien que mire de afuera, mira cómo lo ven, alguien que haya estado pensando en este tema curricular, o de sus propios colegas, que se elija un panel de 2 o 3 más jefe técnico, no sé qué. Ustedes tienen que ver cómo se organiza, que se comente la propuesta y se discuta colaborativamente. Este es el minuto para hacerlo, porque tenemos el santo permiso de no tener la obligación de hacer cobertura curricular, que la literatura señala que ahí está una de las madres del problema o padres del problema, digamos, ¿ya? Obvio que sí. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Miguel. Jorge Beas, nuestro jefe técnico, tiene la palabra ahora para consultar. Adelante, Jorge. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos los colegas. Bueno, ¿cómo no compartir varias de las cosas o la mayoría de las cosas que usted plantea? Creo que es el camino que hay que seguir. No obstante, creo que hay cosas anteriores y que uno las visualiza recién cuando tiene una visión más holística de la institución, en este caso desde la jefatura técnica, y ayer lo discutíamos justamente con el departamento de matemática, que muchas veces nosotros tendemos a terciarizar, ¿ya?, las problemáticas que tenemos en educación, pero nosotros sí tenemos una posibilidad dentro del aula de modificar esas problemáticas, modificar una variable, y esa variable es lo que nosotros enseñamos a los alumnos. Y por ejemplo, yo le decía a los colegas que una cosa que a mí me llama particularmente la atención, y la vengo trabajando hace mucho tiempo planteándola, es que nosotros no discutimos justamente una de las cosas fundamentales que usted plantea, que tiene que ver con las estrategias pedagógicas. Es decir, cómo nosotros trabajamos con los alumnos. Nunca lo discutimos, nos negamos a discutirnos, no es solamente de nuestro establecimiento, sino que creo que tiene que ver, quizás es un sesgo mío, pero tiene que ver con que somos muy poco autocríticos los profesores en decir, mira, esto nosotros es lo que hacemos, de esta forma lo implementamos, esto es lo que utilizamos. Entonces, yo creo que para llegar a esta nuclearización es fundamental que nosotros podamos analizar lo que hacemos. Mientras no lo hagamos, sí, como dijo bien usted, vamos a poder cortar un OA, ya en una nuclearización, ¿cierto? Como usted decía, se cortan, pero no basta con cortarlo. ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? Entonces, creo que eso es lo que nosotros debiésemos discutir con los colegas para poder implementarlo, y me gustaría, si es que usted puede ahondar un poco más en las estrategias pedagógicas que se plantearon aquí. Fueron 3, pero más que en las 3 a mí me quedaron sumamente claras. Cómo se trabajan colectivamente o cómo nosotros como institución llegamos a discutir estas estrategias pedagógicas para poder implementar todo esto que usted está planteando. Perfecto. A ver, sí, bueno, súper de acuerdo en que hay un problema que tiene que ver con que nos cuesta a todos nosotros, seres humanos en general, visibilizar qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los criterios que tenemos a la base para hacer las cosas del modo en que las hacemos, que nos cuesta cambiar. Es un tema ahí que es transversal, no es solo de los profes, digamos. Y es
es de las escuelas en general, de la sociedad, que cuesta que, imagínense, tienen que ocurrir catástrofes para que digamos, hoy parece que vamos a tener que preocuparnos de cosas más importantes. O sea, tenemos que vivir una tragedia para a veces hacer un giro. Entonces, es un fenómeno que es bastante más transversal. Y, y claramente también coincido con que hay un nivel del ejercicio docente que tiene que ver con la estrategia que yo llevo a cabo, y que es un nivel muy relevante, porque yo puedo tener una gran idea, pero si la forma en que la llevo a cabo no es adecuada, no es la adecuada, obviamente esa gran idea va a fracasar. Por lo tanto, coincido plenamente en eso. También, ¿cierto? Ahora, hay dos recomendaciones o elementos que hay que tener, eso sí, de consideración. Porque hay que entenderlo, hay que entender el problema que vivimos como un problema general, no como un problema solo de la escuela. Yo entiendo la perspectiva como holística de la escuela, pero la escuela está inmersa en un sistema educativo que si yo cada vez que voy a una escuela, lo que tú me dices lo veo replicado de distintas maneras, pero replicado problemáticas. Entonces no es que todo el mundo se haya puesto de acuerdo para equivocarse, sino que hay un problema general con la forma en que se ha comprendido el desarrollo del sistema educativo. Eso es lo que trato de decir. Y allí hay responsabilidades políticas, me refiero de políticas educativas. Se han hecho malas políticas educativas. Hay otros países que están a años luz en este tema, ¿ya? Y no hay que ir muy lejos, no hay que ir a Finlandia, donde se aborda el currículum por temáticas centrales o temáticas relevantes. Uno va a Bolivia y encuentra que se evalúa y el currículum no es por asignatura, es por ámbitos. Y esos ámbitos tienen que ver con cuestiones esenciales del desarrollo de la sociedad, y tienen ejes articuladores, tienen núcleos problemáticos, tienen otra construcción curricular. Si uno va a Uruguay, si uno recorre América Latina, si va a Barcelona, si va a Finlandia, tienen otra forma. Entonces, lo que trato de decir es lo siguiente, para ser más preciso, que si, por ejemplo, la llamada estrategia de, ¿cómo se llama esto? Como de aprendizaje basado en proyectos, por decir un ejemplo. Yo soy partidario de esa estrategia y de todas las estrategias activas que abordan dilemas, etcétera, soy partidario, pero uno tendría que preguntarse por qué no se ha podido aplicar esa estrategia en muchísimas escuelas que lo han intentado. Bueno, y ahí hay un problema que es previo. Por eso yo insisto en este problema que es de fondo, que es la separación de la pedagogía con el currículo. ¿Por qué? Porque si yo abordo una estrategia, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, y no resuelvo la coordenada curricular, es inviable la estrategia basada en proyectos. Es absolutamente inviable, porque requiere un nivel de dedicación tan importante en términos de tiempo para producir cosas, porque son proyectos, no es comprensión receptiva de conceptos, es elaborar cosas, es pensar soluciones, es comprender problemas, es levantar problemas, ¿cierto? Todo eso colectivamente y todo eso de manera integrada es tanto el tiempo que involucro, que con un currículum como el que tenemos es absolutamente inviable. Por eso que en términos tendenciales en el sistema educativo, ese tipo de estrategias son viables en escuelas ABC1, en escuelas alternativas, ¿ya? Que no están reguladas tan directamente por la política curricular, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso, porque no es simplemente un problema de aplicar una buena estrategia, porque nuevamente ahí estamos separando la pedagogía del currículum. Hay que aplicar una buena estrategia, y por eso yo comparto el punto, hay que aplicar una buena estrategia, sí, que sea adecuada y que nos formemos para eso, y que aprendamos y que nos abramos nuestra mente para eso, pero si no resolvemos previamente la coordenada curricular, vamos a seguir teniendo la misma dificultad. Entonces, hay una cuestión previa. Yo insisto, la pedagogía no empieza cuando empiezo a pensar cómo enseño o cómo aprenden los estudiantes. La pedagogía empieza cuando me pregunto qué están aprendiendo y para qué. Ese es el campo de la pedagogía. Y cuando resuelvo bien eso, genero condiciones para luego tomar decisiones a nivel de estrategia. Y allí yo creo que, bueno, hay ejemplos, no hay que inventar la pólvora. Hay muchísimos ejemplos en distintos proyectos educativos que han logrado hacerlo. En la página del colegio también hay ejemplos de cómo implementar cada una de las estrategias que estamos proponiendo. Hay que formarse para eso, hay que hacer perfeccionamiento docente, colocarlo en esa dirección, etcétera, etcétera. Pero sin resolver la coordenada curricular, yo lo he visto en montones de partes fracasar porque están intentando con forceps desplegar un currículum que no tiene ningún sentido. Gracias.
Gracias, Miguel. Damos la palabra ahora a don Marcos Cabrera Ridulfo. Luego Gloria y sigue Carlos Cortés. Marcos. Marcos Cabrera, ¿está ahí? Dice que tiene problema con el micrófono, pero que planteó la pregunta en el chat. La pregunta del Marco era referente a los objetivos prácticos, si no me equivoco. Creo que eso era lo que él estaba preguntando. ¿Cómo se puede hacer la nuclearización con los objetivos de aprendizaje que son prácticos? La pregunta en específico de Marco es ¿qué podríamos hacer con los OA prácticos? En el caso de música priorizaron el OA 3 sobre interpretar y crear, cuando la mayoría de los estudiantes no tienen instrumentos en sus casas, o el espacio para tocar, o internet suficiente. Gracias de antemano, don Miguel, dice Marco. Sí. Sí, comprendo la pregunta, es súper compleja de responder. Nuevamente, yo no estoy lejos de tener respuesta para todas las preguntas, pero el diálogo puede ir generando cosas y recuerdo las experiencias que ustedes tienen y a las mías. Yo insisto en una cosa que he dicho en un par de ocasiones en esta conversación y presentación. Hay que cambiar la expectativa de logro mientras dure la pandemia. No es posible hacer como que se pueden lograr cosas cuando, como bien dice el profesor, no están las condiciones mínimas para lograr esas cosas. Ahora, lo que yo he visto, y hemos estado revisando algunos videos de profesoras y profesores que nos llegan, en este caso de música, lo que he visto es que trabajan con los sonidos de distintas maneras. Y hay algunas propuestas que yo he visto también hace algunos años atrás, de abordar la temática del sonido y su relación con la cultura, más que la música propiamente tal, y a partir de allí avanzar hacia lo musical, y avanzar hacia una sonoridad musical, y avanzar hacia instrumentos, algunos de los cuales, y por ahí lo decía alguien en el chat, se pueden fabricar. Por ejemplo, veíamos un video del clásico ejemplo de una profesora que colocaba vasos con agua y comenzaba a trabajar el tema de las notas, comenzaba a trabajar el tema musical a partir de la generación de sonidos que se pueden producir desde los objetos comunes y corrientes que tengo en la casa, ¿ya? Entonces, pero esto no es posible hacerlo si es que yo no parto de la base de modificar el supuesto, ¿vale? Decir como que, no, pero es que yo el objetivo o el OA tanto dice que yo tengo que hacer tal cosa. No, es que eso no va a ser posible cumplirlo, entonces tengo que recuperar lo esencial. Y lo esencial tal vez tiene que ver con nuestra manera de escuchar, y con nuestra manera de escuchar los sonidos, con nuestra manera de entender qué es lo musical, con qué cosas de la vida está conectada la música, por ejemplo, con las emociones. De hecho, ojo, aquellas asignaturas que quedaron fuera del currículo obligatorio como arte, como música, arte visual, educación física, en contexto de pandemia han sido la salvación para mucha gente. O sea, se han transformado en las áreas más importantes porque precisamente tienen que ver con dimensiones que son muy relevantes para la vida de las personas. Entonces, creo yo que más que intentar forzar los OA, en este caso los OA prácticos, a cumplirlos, a como dé lugar cuando no hay condiciones, es nuevamente la idea del concepto de nuclearización es rescatar qué es lo nuclear allí, qué es lo esencial, qué es lo más básico, pero no básico en términos de como sin importancia, sino lo basal. Lo basal probablemente tenga que ver con esta idea de la sonoridad, de cómo apreciar, de cómo escuchar, de cómo producir a partir de cuestiones más elementales, de cómo incluso crear instrumentos a partir de herramientas muy, o materiales muy básicos, muy domésticos que están en las casas, y desde ahí buscar aquellas cuestiones que son esenciales. Entonces, por lo menos lo que nosotros hemos visto, se ha hecho desde ese lugar y está produciendo también cosas interesantes en los estudiantes porque están descubriendo la sonoridad y están descubriendo lo musical en la vida cotidiana. Entonces, nuevamente, volver a conectar la enseñanza con la vida, ¿ya? Y creo que la música, el arte, las artes en general, las artes visuales, etcétera,
son súper importantes. Veía un video el otro día donde con, por ejemplo, papel celofán, con hojas del patio, etcétera, creaban ambientes para relatos, ambientes sonoros para relatos. Entonces, leían un cuento y entonces la persona iba caminando hacia un lugar porque quería encontrarse con, no sé, su amado, y tuvo que cruzar un bosque y empezaban a producirse sonidos. Entonces ahí se iban encontrando lenguaje con lo sonoro y empezaban a emitir música a partir de sonidos con las manos o con instrumentos que se iban construyendo. Entonces ahí hay una oportunidad de integrar asignatura, lenguaje y música, a través de los cuentos, por ejemplo, y hay una oportunidad para conectarse con aquellas cuestiones que son esenciales en el caso del lenguaje y en el caso de la música, y que no es solo la habilidad de tocar un instrumento, sino que qué es lo que está de fondo, que es la conexión socioemocional, creativa, la capacidad de apreciación, la capacidad de producción. Eso es lo central, más allá de cuántos instrumentos tengo o cuánta habilidad o técnica puedo generar con los instrumentos. También hay el enfoque de la enseñanza de la música. Por lo menos eso es lo que hemos visto, y lo digo con todos los recaudos, precauciones y respetos del mundo, porque recojo aquí lo que profesores de música me han estado diciendo a propósito de cómo funciona en el contexto de pandemia. Muchas gracias por la respuesta, súper interesante, muy asertiva. Gracias a los que ayudaron a transmitir la pregunta de Marco, que también igual de interesante. Bueno, ahora tiene la palabra Gloria Vallejo. Buenas tardes, colegas, buenas tardes, Miguel. En primer lugar, agradezco mucho tu tiempo y también el hecho del compartir conocimiento, que a veces dentro del sistema educativo se producen bastantes quiebres en esto del compartir conocimiento. Lamentablemente, el sistema educativo tiende a la competitividad, y cuando compartimos conocimiento, como lo estás haciendo tú, se quiebra ese esquema, de ahí que es súper relevante. También tu apoyo que nos has ofrecido, si nosotros podemos profundizar más en esta instancia, sería súper interesante y súper importante, creo yo, y lo agradezco también. Me interesa mucho y me quedé muy metida, puedo decir, en la paradoja esta que se produce entre el contenidismo versus las habilidades, y cómo el currículo, si bien es cierto, enfatiza en habilidades, se hacen a través de estos contenidos que son fragmentados, contenidos que son desconectados de la realidad, y cómo este problema, como tú lo planteabas, se produce un colapso mayor en esta situación de pandemia. Me llama mucho la atención. De hecho, pensaba mucho en lo que dice Paulo Freire de la comprensión del mundo como un hecho sumamente importante dentro de un proceso educativo, y también en lo que tú decías de que en este momento tenemos este desafío y quizás podemos tomar por fin la pelota nosotros, sacándonos esta cobertura curricular de encima en algún que se está planteando, y poder profundizar en eso. Yo decía, imagino cómo en lengua y literatura yo puedo estar, no sé, profundizando como en lenguaje figurado sin conectarlo con lo que está sucediendo en el contexto. Nuestros niños no son niños, son adolescentes, son estudiantes de enseñanza media, entonces tienen una mayor comprensión y también un mayor nivel de estrés con lo que está sucediendo. Yo me he comunicado con muchos y me dicen en realidad como que no, así como, profe, sí quiero hacer las tareas, pero es que en realidad no me dan ganas. Entonces el tema de la búsqueda del sentido, cómo nosotros podemos buscar un sentido y a través de nuestra asignatura que sirvan de herramienta para poder comprender, entender o legitimar las emociones que estamos viviendo en este momento, tanto estudiantes como docentes. Igual yo también pensaba en el tema yo veía así como ya, si estamos hablando del contenidismo, quizá el currículo, para nosotros los docentes, visto como un contenido, la única habilidad que nos ha estimulado el ministerio en este momento frente a este contenido es de implementarlo. Esa es la habilidad que nos dice el ministerio. Y en este momento, quizá muchos colegas y muchas colegas han avanzado en otras habilidades como comprenderlo, problematizarlo, sistematizarlo, sintetizarlo, pero en este momento pasa el tema de cómo colectivizamos eso, porque individualmente, si lo estamos haciendo, no va a tener un efecto. Si lo podemos colectivizar cómo nosotros vamos mejorando y vamos ampliando y profundizando las habilidades frente al currículo que tenemos ahí encima. Creo que eso es súper importante, y con las recomendaciones que tú nos das podemos ir avanzando en colectivizarlo. Porque se está dando, yo lo sé, pero hay que ir
colectivizando estas situaciones. De hecho, en primero se está planteando por parte de la profesora Juanita, se está planteando que podamos juntarnos los profesores de primero a hablar acerca de lo que decía Jaime también. Sería importante que podamos reflexionar acerca de todos los insumos y el conocimiento que nos has planteado hoy día. Creo que el tema de la colectivización de esta reflexión, esta crítica es sumamente relevante, sobre todo en este contexto. Eso, Miguel. Muchas gracias. Sí, mira, un comentario que quiero hacer sobre lo que tú planteas es que e insistir en esto de que tenemos permiso. De hecho, se suspendió el CIMSE. Y entonces podemos equivocarnos, en fin. No nos van a cerrar la escuela si nos equivocamos. Entonces, tomarnos ese permiso y atreverse a actuar profesionalmente de manera autónoma y de manera colaborativa. Si ustedes se fijan, si uno mira la historia de la educación chilena, la época en que la educación chilena era muy bien mirada en el mundo y por lo menos en América Latina, y que exportábamos intelectuales de la educación, grandes profesoras y profesores que iban a asesorar reformas en otros países de América Latina, es la época en que Chile se atrevió a levantar la idea de la experimentación pedagógica. Las llamadas escuelas experimentales, en fin, distintas formas de trabajo experimental. Y estoy pensando en la querida maestra Viola Soto, que fue una de las personas que recorrió América Latina y el mundo mostrando lo que se estaba haciendo en Chile. Y eso es tan importante recuperarlo porque justamente tiene que ver con una idea de desarrollo profesional que asume que se puede equivocar, porque experimentar es también cometer errores, pero que va a la búsqueda de descubrimientos que pueden ser mucho más significativos para las comunidades en las que se trabaja. Y eso inevitablemente tiene que ser colectivo, tiene que ser colaborativo. Cuando uno lee un texto y no lo comenta con nadie, lo entiende de una manera y después a la vuelta de unos días escucha comentarios del mismo texto de otras personas y se da cuenta y dice, bueno, mira, no había visto esto que estaba y leímos el mismo texto. O sea, esa posibilidad, esa magia que tiene lo colectivo es algo que tenía el sistema educativo chileno, que lo perdió, que lo viene perdiendo desde los años 60 para acá en todo caso. No es solo de las últimas 3 décadas, pero que en las últimas 4 o 5 décadas, obviamente que lo perdió ya definitivamente. Recuerden ustedes que las principales reformas educativas en la historia de Chile fueron propuestas por los profesores, profesoras y profesores. La reforma del 27, el Plan San Carlos, las escuelas consolidadas, todo eso lo creó el profesorado y que las autoridades fueron tomando esas propuestas y las fueron convirtiendo en política muchas de ellas. Entonces, y esa es la época de oro del sistema educativo. Entonces volvimos o luego redujimos esto a una cuestión puramente individual, técnica, de ejecución, estandarizada, porque aquí hay un paradigma que es el de la estandarización educativa, que no da cuenta de la realidad. Entonces creo que la convocatoria que tú haces, Gloria, en el sentido de retomar la lógica colectiva es muy importante, la reflexión colaborativa. Yo le agregaría la idea de experimentación pedagógica, y eso, la experimentación a veces puede partir en un modo modesto. Es como, mira, tomemos esta unidad, estos OA, y veamos cómo los podemos replantear. O en esta área, en este departamento, ahí ustedes tienen que ir viendo cómo parten, pero lo que le puede tributar al conjunto del proyecto es muy potente cuando se toma esta decisión colectiva, y se puede de pasada ir resolviendo problemas que tienen que ver, como lo decía el jefe UTP, vinculados con las estrategias pedagógicas, etcétera, etcétera, y no solo con la propuesta de cómo nuclearizar el currículum, sino que el nuclearizar el currículum invita y obliga necesariamente a revisar las estrategias pedagógicas también. Gracias, Miguel. Nos estamos preparando ya para cerrar. Tiene la palabra don Carlos Cortés, luego los agradecimientos de nuestro jefe técnico y finalmente doña Cecilia, y acabamos la jornada. Don Carlos Cortés, por favor. Bien, Miguel, un gran saludo. Te agradecemos a todos los colegas. Qué rico volverlos a integrar en esto que es más multidisciplinario.
si me escuchas, Miguel. Sí. ¿Están escuchando los colegas? Sí. Contaste justo a la época dorada de la educación y todo, pero se nos quedaron unos grandes actores que todavía son relevantes, los profesores rurales. Y hace tiempo me invitaron a una actividad. Le pusieron el nombre de actividad, me quedé como un poco complejo. Decía sorpresas mágicas. No sabía qué significaba. Pero cuando llegué, dije, puede ser algo con probabilidad, estadística, metiendo en el campo. Soy matemático, ayer participamos con nuestro jefe de UTP en una muy bonita reunión, pero la sorpresa fue la que me llevé yo. Habían profesores básicos, de media, y todo en general. Entonces dije, somos matemáticos de básica y media. Sin embargo, la mayor sorpresa fue que era profesores de todas las asignaturas. O sea, con eso ya se rompió el sesgo disciplinario que a veces de repente nos mata. Y el curso, si bien era de probabilidades y estadística como aprender, pero la mejor sorpresa me la llevé que eran de todo tipo de profesores y los aprendizajes y el trabajo conjunto que se puede realizar me muestra más cerca lo que tú nos estás planteando hoy día. Porque claro, cada profesor cerrando la puerta tiene su aula, pero puede comenzar la clase desde cualquier punto, porque la pedagogía es infinita. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Muy importante lo que tú dices. Voy a partir por lo último, en el sentido de que nosotros desarrollamos un proyecto, Colegio de Profesores, Universidad de Chile, que es una universidad para la que también trabajo, con UNESCO, y en donde juntamos profesores de distintas asignaturas y, por ejemplo, les propusimos desde matemáticas que los estudiantes calcularan la huella de carbono de la escuela. Cuánto estaban aportando la huella de carbono a partir de una tabla, que está en internet, hay varias formas de calcular, y que iba indicando a los miembros de la escuela y también a la escuela qué consumían, qué comían, qué energía utilizaban y todas las prácticas de vida que contribuyen a la huella de carbono. Pero para eso se hizo una encuesta, y cuando se hizo una encuesta hay que elaborar preguntas. Y algunas preguntas tenían que ver con cosas súper concretas y otras que tenían que ver con percepciones. Entonces era necesario lenguaje, muy importante para la formulación de las preguntas, etcétera. Luego para analizar las preguntas, en fin. Pero también había una parte de la matemática, y en este caso de la estadística, que fue fundamental para poder determinar cuánto estaba aportando la escuela y los miembros de la escuela a la huella de carbono y cuán responsables éramos de la contaminación, etcétera. Bueno, no quiero alargar, pero lo que trato de decir es que hay experiencias que son muy importantes en ese sentido. Hacer una mención a las escuelas rurales me parece muy necesario, porque ellos sí que tienen muchos más problemas que las escuelas urbanas. Me ha tocado ver experiencias, ver documentales donde la cuestión es muy terrible y ocurre magia allí. No sé cómo lo hacen, habría que preguntarles a ellos, habría que aprender mucho de los profesores y profesoras rurales. Así que bienvenida sea la mención. Y a propósito de lo interdisciplinario y lo comunitario para el aprendizaje, lo colectivo, también hay experiencias sobre comunidades de aprendizaje con el entorno. Hubo una experiencia que yo la viví en un seminario con las personas que fueron protagonistas de esa experiencia, donde construían, esto lo organizó Donatila Ferrada, que es una curriculista muy importante en Chile, tiene una larga trayectoria con la idea de comunidades de aprendizaje, donde papás, mamás, gente del entorno tenían siempre algo que enseñar y se los invitaba a la escuela a explicar algo, la señora del kiosco de la esquina, etc. Y en una ocasión llegó un supervisor o supervisora a un colegio y entró a una sala de clase donde justo estaba enseñándose, creo que era matemática, no recuerdo exactamente, y la supervisora después terminó la clase, salió, había dos personas en la clase, dos comillas profesores en la clase, salió, habló con el equipo directivo y le dijo, oye, me encantó lo que la profesora enseñó, cómo lo enseñó, lo cotidiano, lo importante, lo sutil que era, una gran profesora, ¿quién es ella? ¿Cómo se llama? Entonces, viene el directora de ese establecimiento y le dice, bueno, ella no es profesora. No, como no, la otra persona que estaba en la sala era profesora, pero ella no es profesora, pero además ella es analfabeta. Y el supervisor o supervisora quedó de una pieza,
en términos del valor que puede tener la propia comunidad con su saber. Entonces, eso es lo colectivo, es como construir comunidad y aprovechar el aporte que cada uno puede hacer. Y si lo hacemos al interior de la escuela en un primer nivel, con las profesoras y los profesores en reflexión colectiva, yo creo que eso va a ser un salto gigante en términos de profesionalización. Aprovechemos de irnos sacudiendo de esto ya que nos dieron permiso un ratito. No nos vigilemos nosotros mismos, sino que atrevámonos a hacer cosas. Muchas gracias, Miguel. Don Jorge Veas, por favor, las palabras al cierre, luego la directora, y vamos cerrando esta jornada. Bueno, Miguel, al igual que el resto de los colegas, agradecer enormemente el tiempo, compartir conocimiento y todo este tránsito que nos ha clarificado desde el sistema impuesto, donde bien planteaba usted, se disocia lo curricular, lo pedagógico, lo evaluativo, y nos hace esta invitación a aprovechar la oportunidad que nos está dando esta pandemia, que nos quita tantas cosas, pero también nos está dando esta oportunidad que desde la escuela, a través de compartir conocimiento, a través de trabajar colaborativamente, a través de atrevernos, ¿ya?, a implementar cosas nuevas, entre todos podamos caminar hacia ese ideal de la educación, que el alumno aprenda cosas significativas para que sea un buen ciudadano, para que pueda convivir con el resto de la sociedad, de esta sociedad que formamos parte de todo. Me quedo muy, muy agradado, muy agradecido además por una serie de conceptos, de temas que usted nos pone sobre la palestra y que nos invitan a hacer este trabajo, que nos invitan a prepararnos, que nos invitan a estudiar y que también nos invitan a atrevernos, como dije recién. Por lo tanto, comparto la mirada que usted nos plantea y le agradezco en nombre de la unidad técnica y de la institución todo su tiempo y compartir este conocimiento que es tan valedero, es tan rescatable en estos tiempos tan complejos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras. Gracias, Jorge. Nuestra directora, Cecilia Garay. Bueno, reiterar los agradecimientos. Toda visión creo que es un aporte a la crítica y a la autocrítica que debe tener una institución, y también aporta a que miremos reflexivamente el cómo entre todos vamos a construir esto y no solamente direccionado. Este es el momento en que nosotros tenemos que pensar que nos ponen a todos y cada uno responsabilidad de ser solidarios con lo que sabemos y ser solidarios con la experiencia que tenemos para reconocer lo que hacen otros y aportar desde esa mirada lo que nosotros podemos aportar. Eso es lo que construye y lo que nos permite, lo que se nos permite dentro de este contexto de pandemia tan difícil. Yo le agradezco a nombre de la institución, le agradezco el que nos hayan dado, que nos haya brindado su tiempo para darnos esta mirada. Y bueno, eso, muchas gracias por todo. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de compartir estas ideas, propuestas y elaboraciones que no son personales, son colectivas y que recogen mucha experiencia docente. Así que encantado de poder compartir con ustedes estas ideas y invitarlos a seguir en esto. Así que muchísimas gracias también. Muchas gracias, don Miguel. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias por las preguntas, los aportes y las ganas. Yo me despido. Aquí terminamos la jornada. Gracias, Miguel. Un gran abrazo fraterno para usted y para todos los asistentes. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto, que estén muy bien.